Soy Elías Brenner y crecí en una comunidad Amish tradicional en el corazón de Pensilvania. Para nosotros, la vida era simple, pero no fácil. La fe y la obediencia eran las únicas cosas que importaban. Siempre fui el ejemplo perfecto. Buen hijo, buen esposo, buen padre. Desde pequeño aprendí que la separación del mundo moderno y la disciplina estricta eran la única manera de agradar a Dios. A cada paso que daba, me convencía más de que mi fidelidad a las reglas me hacía digno del favor divino, y eso me llenaba de una satisfacción que solo los Amish comprenden, una sensación de certeza en la rectitud de mi camino. Vivía con la firme creencia de que si seguía todas las reglas, si cumplía cada una de las tradiciones, estaría en el camino correcto. No había lugar para dudas. Todo era claro y definido. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era una mañana de otoño, una de esas frías pero frescas que hacían que el aire se volviera casi cortante. Como siempre, me levanté temprano para mi carrera matutina. En mi comunidad, correr era una forma de mantenerme en forma, pero también una manera de pensar en todo lo que debía hacer ese día. Lo hacía en silencio, solo con mis pensamientos, sin distracciones. Pero ese día fue diferente. Al principio solo sentí una opresión en el pecho, como si algo estuviera presionando sobre mi corazón. No le presté mucha atención. Pensé que era cansancio, pero de repente esa presión se intensificó, como si mi pecho fuera a estallar. Los latidos de mi corazón se hicieron más lentos y entonces, en un instante, caí al suelo. No sentí dolor, solo una sensación de vacío, como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose. No sé cómo describir lo que sentí después de eso. Fue como si estuviera en un lugar completamente ajeno a todo lo que había conocido. La oscuridad era tan densa, tan absoluta, que no podía distinguir ni mis manos frente a mis ojos. No estaba en mi cuerpo, pero a la vez era plenamente consciente de él. De alguna manera, me di cuenta de que había muerto. La comprensión de mi muerte no vino de golpe, sino como una lenta revelación. En medio de esa oscuridad aplastante, comencé a ver imágenes. No eran recuerdos ni visiones. Eran momentos de mi vida, pero no como los recordaba. Eran mis fallos, mis momentos de orgullo escondido cuando me sentí superior a los demás. Vi cuántas veces, en mi aparente devoción, me sentí mejor que aquellos que no seguían las mismas reglas que yo. En ese lugar sombrío, vi mi verdadera condición, y fue devastador. Lo peor no fue el miedo, sino la vergüenza. La oscuridad me envolvía, pero no era total. A lo lejos, comencé a ver una luz. Al principio, parecía una estrella distante, pequeña y titilante, pero conforme me acercaba, su tamaño aumentaba, hasta convertirse en una presencia que era casi imposible de describir. No era una luz física, como la de un faro o una lámpara, sino una luz que se sentía en el alma, como si tocara cada rincón de mi ser. Cuando la luz me alcanzó, no pude evitar sentir una calma profunda, un alivio como si finalmente hubiera llegado a casa. Mi cuerpo, que antes estaba pesado, parecía liviano. La angustia que sentí por mi muerte se desvaneció, y algo dentro de mí me decía que no tenía nada que temer. Fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz que se escuchara en los oídos, sino una que se sentía directamente en mi mente y corazón. No era una voz que me ordenaba o regañaba, era una voz que emanaba una paz infinita. Elías, dijo, no es por tus obras que eres salvo. No entendí bien lo que significaba, pero algo en esas palabras resonó profundamente en mí. La luz comenzó a tomar forma. Un ser apareció ante mí, una figura que irradiaba una autoridad y un amor que jamás había experimentado. Aunque no pude ver detalles precisos de su rostro, su presencia era inconfundible. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba ante Jesucristo.
No hubo necesidad de palabras adicionales, la comprensión vino de manera instantánea. Lo entendí todo en un solo momento, mi vida entera, mi esfuerzo por seguir las reglas, mi creencia en que merecía el favor divino por ser un buen Amish. Todo eso era solo una fachada. Mi salvación nunca estuvo en mis esfuerzos ni en las tradiciones que seguía. Estaba en Él, en su gracia y en su amor incondicional. Fue una revelación devastadora. La sensación de haber vivido toda mi vida en un error, pensando que era suficiente por seguir las reglas, me llenó de vergüenza. Pero esa vergüenza no vino acompañada de condena. Por el contrario, sentí una paz indescriptible, como si todo lo que había hecho hasta ese momento hubiera sido perdonado en un solo instante. El tiempo parece ser relativo en ese lugar. No sé cuánto tiempo estuve allí, ni cuán largo fue el momento en que estuve frente a Él. Lo que sé es que al mirar a los ojos de Jesús, algo dentro de mí cambió para siempre. Vi en sus ojos una tristeza profunda, como si sufriera por todo el sufrimiento del mundo, pero también una paz que no se puede explicar con palabras. No era un juicio ni un reproche, solo una mirada que entendía todo de mí. Mis luchas internas, mis temores, mis inseguridades, pero también mis buenos intentos, mis sacrificios, mi amor por mi familia y por la comunidad. Él veía todo, lo bueno y lo malo, y en esa mirada no había condena, solo una invitación a entender que todo lo que había vivido no era suficiente para alcanzarlo por mí mismo. No es por tus obras, Elías, me repitió, es por mi gracia, y esa gracia está abierta para ti, solo debes aceptarla. En ese momento comprendí la magnitud de la revelación. Todo lo que había creído hasta entonces, toda mi vida de esfuerzo y sacrificio, quedó en segundo plano. Nada de eso me hacía más digno ante Él. Era una perspectiva completamente nueva para mí. El peso de la obediencia a las reglas, la constante necesidad de hacer todo correctamente, se desvaneció. Sentí que no importaba lo que había hecho hasta ese momento. Lo que importaba era lo que Él había hecho por mí. Me sentí pequeño, pero al mismo tiempo libre. Una paz profunda llenó mi ser, una paz que no había conocido en toda mi vida. Cuando finalmente volví en mí, sentí un tirón, como si mi cuerpo me llamara de vuelta con fuerza. La luz desapareció y de alguna manera inexplicable me encontré nuevamente en el suelo de mi comunidad, con los ojos cerrados y el corazón latiendo de nuevo, pero de una manera diferente. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo, un sueño que nunca supe que estaba teniendo. Cuando abro los ojos, veo a mis hermanos de la comunidad a mi alrededor, todos con caras de pánico. Me habían dado por muerto, por lo que escuché después. Habían intentado reanimarme sin éxito, pero ahora, de alguna manera, estaba allí, respirando nuevamente, con una claridad que no podía comprender. No sabía qué había pasado exactamente, solo sabía que lo que acababa de experimentar había cambiado mi vida para siempre. Ya no era el mismo. El regreso a mi vida, sin embargo, no fue fácil. Sabía que tenía que hablar de lo que había visto, de lo que había entendido. Pero ¿cómo contarle a la comunidad Amish, que vivía aferrada a la estricta obediencia a las reglas, que la salvación no dependía de todo eso? ¿Cómo decirles que el amor y la gracia de Dios eran más importantes que las tradiciones y las normas? Lo primero que intenté fue hablar con mi esposa, Rachel, pero no supe por dónde empezar. Ella me miró con temor, como si estuviera perdiendo la cordura. Mi familia, aunque amorosa, no entendió. Mis amigos, aquellos con los que había crecido, se sintieron desconcertados. La idea de que mi salvación no dependiera de lo que hacía, sino de lo que Él había hecho por mí, parecía una amenaza para todo lo que habíamos conocido. Al principio pensé que tal vez estaba equivocado. Tal vez todo eso había sido solo un sueño o un efecto de mi casi muerte, pero no podía negar lo que sentí.
No podía ignorar la paz que había experimentado, la claridad que me llegó de manera tan pura. Comencé a leer las Escrituras con nuevos ojos, buscando algo que me confirmara lo que había vivido. Leí pasajes que antes no entendía, pero ahora me hablaban de una manera que nunca había experimentado. Me encontré con versículos que hablaban de la gracia de Dios, de su amor incondicional, de la salvación como un regalo, no como una recompensa. Cuanto más leía, más confirmaba lo que había visto en esa luz. Y al mismo tiempo mi corazón se llenaba de una tristeza profunda por mis hermanos y hermanas, aquellos que aún vivían bajo la sombra del temor, creyendo que todo dependía de su obediencia perfecta. Decidí hablar con el anciano de nuestra comunidad, Samuel. Era un hombre sabio, un hombre que todos respetaban. No sabía si me escucharía, pero tenía que intentarlo. Le conté todo, con detalles, sobre lo que había vivido, sobre la luz, sobre Jesús, sobre lo que había entendido. Cuando terminé, él se quedó en silencio por un largo rato. Su rostro no mostró sorpresa ni enfado, solo una especie de calma pensativa. Finalmente, me miró a los ojos y me dijo: Elías, lo que cuentas no lo puedo negar, porque en la luz también hemos visto nosotros, aunque nunca de la misma manera. Pero las reglas, la obediencia, son lo que nos mantiene unidos. Cambiar eso cambiaría todo lo que somos. Las palabras de Samuel me golpearon con fuerza. Cambiar eso cambiaría todo lo que somos. Esa frase se quedó grabada en mi mente durante días. Entendí lo que quería decir. La comunidad Amish se sostenía sobre el cumplimiento estricto de las reglas. Era el fundamento de nuestra identidad, el pilar sobre el que todo se construía. Si alguien comenzaba a cuestionar la naturaleza de esas reglas, si alguien sugería que no era necesario seguirlas al pie de la letra para estar bien con Dios, la comunidad entera podría derrumbarse. El miedo a la disidencia, el miedo a lo diferente, corría por las venas de todos nosotros. Yo mismo había sido parte de ese sistema, y ahora estaba viendo cómo ese sistema, que pensaba que me mantenía cerca de Dios, me había cegado ante la verdadera naturaleza de su gracia, pero esa verdad que había experimentado no podía ser olvidada. No importaba cuán difícil fuera, sabía que había un amor más grande que las reglas, que las tradiciones, que las expectativas. Ese amor no dependía de lo que hacía, sino de lo que Él había hecho por mí. Aunque mi comunidad no podía comprenderlo, yo no podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Cada día que pasaba sin compartir lo que había vivido, me sentía más ajeno a mi propio ser. Así que tomé una decisión: no iba a callar. Aunque mi fe ya no coincidiera con lo que enseñaban mis hermanos y hermanas, iba a buscar a aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Sabía que no sería fácil, pero mi misión era clara. No podía quedarme callado. Con el paso de los días, me di cuenta de que no era solo la comunidad Amish la que se aferraba a las reglas como un refugio. Muchos en el mundo moderno también vivían con el peso de cumplir expectativas, ya sea sociales, religiosas o personales. Vi que, aunque la estructura de las reglas era diferente, la misma mentalidad de hacer para ser aceptado existía en todas partes. No estaba solo. A pesar de que mis propios hermanos no podían entender lo que había vivido, comencé a compartir mi experiencia con aquellos que no pertenecían a la comunidad, aquellos que, por alguna razón, no se sentían atrapados en ese ciclo de merecer algo a través del esfuerzo humano. Fue sorprendente ver cuán receptivos eran, cómo empezaban a ver en mi historia algo que resonaba con sus propias luchas. Lo que había experimentado no era solo una revelación personal, sino un mensaje universal. La salvación no es un esfuerzo, sino un regalo. No es por lo que haces, sino por lo que Él hizo por ti. No pasó mucho tiempo antes de que algunas personas de la comunidad comenzaran a acercarse a mí, con dudas, con preguntas.
No fue un cambio masivo, ni un movimiento inmediato, pero algunos comenzaron a escuchar, a veces con miedo, otras veces con curiosidad. El cambio no fue fácil para nadie, ni para mí. Algunos se alejaron, rechazaron lo que compartía, porque poner en duda nuestras creencias más fundamentales era como desafiar nuestra propia existencia. Sin embargo, también hubo aquellos que empezaron a ver lo mismo que yo. Empezaron a ver que el peso de la obediencia ya no era necesario para tener una relación real con Dios. A medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que mi vida ya no sería la misma, ni lo sería la vida de aquellos que se animaban a escucharme. Había personas dentro de la comunidad que, a pesar del miedo y la resistencia, empezaron a ver que había algo más allá de las reglas, algo más allá del cumplimiento exacto de las expectativas. Fue un proceso lento, pero comenzaron a liberarse del temor que tanto nos había controlado. Empezaron a entender que Dios no quería esclavizarnos a la obediencia, sino liberarnos a través de su gracia. Sin embargo, aún quedaban muchos que no podían aceptar esa verdad. Para ellos, las reglas eran lo que definía todo, y no podían concebir un camino hacia Dios sin ellas. A veces, esos mismos miembros de la comunidad me miraban con desdén, como si fuera una especie de traidor. Me dolía, por supuesto, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Mi vida se convirtió en un constante tira y afloja entre lo que sabía que era la verdad y la presión de vivir en una comunidad que aún no podía entenderlo. Fue difícil, más difícil de lo que había imaginado. Pero en esos momentos de lucha encontraba consuelo en la luz que había visto, en la paz que había sentido. La vida, la verdadera vida, no dependía de las reglas, sino de una relación personal con Dios, basada en el amor y la gracia. Ese mensaje que había recibido no era solo para mí, era para todos. A veces sentía que me faltaban las palabras, que no sabía cómo comunicar lo que había experimentado. Pero cada vez que lo intentaba, veía en los ojos de algunas personas una chispa de comprensión, algo que me decía que no estaba loco, que la verdad que había vivido estaba tocando algo profundo en ellos. A medida que me adentraba más en mi propia comprensión de la fe, empecé a encontrar paz, incluso en la adversidad. Antes, mis luchas internas eran un constante recordatorio de mi imperfección. Sentía que nunca podría cumplir con las expectativas de mi comunidad ni de Dios. Sin embargo, ahora entendía que la imperfección no era algo que me apartara de Él. Al contrario, la gracia de Dios brillaba más en mi debilidad. Cada vez que fallaba, recordaba que Él ya lo había hecho todo por mí, que mi salvación no dependía de mi desempeño, sino de su sacrificio. Esto me liberaba de la presión constante de tener que ser perfecto, algo que antes me había atormentado. Comencé a ver la vida con una nueva perspectiva, sin la carga de la culpa y el miedo a no ser suficiente. No obstante, mi experiencia seguía siendo incomprendida por la mayoría. La resistencia era fuerte. Había muchas personas que no podían aceptar que la relación con Dios no dependiera de sus propias obras. Aún así, no dejé de compartir mi mensaje. Sabía que no podía forzar a nadie a entenderlo, pero tampoco podía quedarme callado. En cada conversación me esforzaba por mostrarles que la vida cristiana no era una lista de reglas interminables, sino una relación de amor y confianza en la gracia. Algunos se alejaron, otros se acercaron, pero de una forma u otra, todos fueron tocados por mi experiencia. Aunque mi misión no era cambiar a todos, sí lo era tocar corazones, sembrar semillas de duda en aquellos que se aferraban al temor. Con el paso de los meses, empecé a sentir un cambio profundo dentro de mí. Ya no me sentía como el mismo hombre que había sido antes del incidente. Mi relación con mi comunidad se volvió más distante, pero mi relación con Dios se volvió más cercana, más real.
La paz que había experimentado en ese encuentro espiritual nunca me abandonó por completo. A veces, en los momentos más difíciles, cerraba los ojos y trataba de recordar la luz, la calidez, esa presencia que había sentido como un abrazo infinito. Era como un faro en medio de la tormenta, pero al mismo tiempo también comprendí que no podía seguir viviendo en dos mundos. Mi visión de la fe y de la vida había cambiado, y eso significaba que mi lugar dentro de la comunidad ya no sería el mismo. No podía conformarme con seguir las tradiciones por tradición, ni mucho menos imponer mis nuevas creencias a aquellos que no estaban listos para aceptarlas. Al principio, la soledad fue abrumadora. Aunque tenía a mi familia, mis amigos de la infancia y algunos nuevos contactos fuera de la comunidad que me apoyaban, sentía una gran distancia emocional de mi propia gente. Es extraño estar en un lugar donde se te conoce desde que naciste, pero sentir que ya no perteneces a ese lugar. A veces, la tristeza me invadía al ver que no podía compartir plenamente lo que había experimentado, que algunos no podían entender. Sin embargo, en otros momentos, sentía una profunda gratitud por la revelación que había recibido. Aunque mi vida ya no fuera la misma, sabía que estaba viviendo la verdad que había transformado mi corazón. La libertad que sentía era indescriptible, un peso que había caído de mis hombros para siempre. Con el tiempo, empecé a comprender que mi misión no era cambiar a la comunidad Amish, ni convencer a todos de lo que había experimentado. No podía forzar a nadie a ver lo que yo había visto. La gente tiene su propio camino, sus propias luchas y su propio tiempo para llegar a las revelaciones que necesitan. Sin embargo, sí podía ser testigo de lo que había vivido. Mi vida se convirtió en un testimonio de lo que la gracia de Dios había hecho en mí, y con el tiempo, eso empezó a tocar a otros de una manera silenciosa pero profunda. Ya no me sentía llamado a predicar desde un púlpito o a forzar a la gente a cambiar su forma de pensar. Mi propósito era vivir la verdad que había recibido, mostrando con mi vida que el amor de Dios es más grande que cualquier regla o tradición. A veces, las personas que me conocían de antes comenzaban a preguntarme sobre mi cambio, y eso era todo lo que necesitaba. No se trataba de ganar argumentos, sino de sembrar una semilla. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que lo que viví no fue solo una experiencia personal, sino una oportunidad para ver el amor de Dios desde una perspectiva más amplia. Mi salvación no dependía de mí, sino de su sacrificio. Esa era la verdad que nunca podría olvidar, aunque la comunidad y muchos de mis seres queridos siguieran atados a la idea de que la obediencia era la única manera de agradar a Dios. El miedo a lo desconocido, a lo que desafía nuestras creencias, siempre será una barrera difícil de superar. Pero en mi corazón sabía que había experimentado la verdadera libertad y eso me bastaba. A medida que pasaron los años, empecé a ver los frutos de mi viaje. Aunque la resistencia de la comunidad seguía presente, ya no me sentía angustiado por ello. Estaba en paz, sabiendo que ya no necesitaba justificarme ni convencer a nadie. Lo más importante era que había encontrado la verdadera libertad. Una libertad que no dependía de lo que yo hiciera, sino de lo que Él ya había hecho por mí. A veces conversaba con personas fuera de la comunidad, personas que se habían alejado de la fe o que nunca habían conocido la verdadera paz en Cristo, y mi historia parecía tocar sus corazones. No porque yo fuera especial, ni porque tuviera todas las respuestas, sino porque lo que viví era real, genuino, y hablaba directamente al corazón de las personas. Pero, a pesar de encontrar paz, no podía evitar el sentimiento de que mi viaje aún no había terminado. Había algo más que necesitaba entender, algo más profundo que solo podría llegar con el tiempo. Las dificultades y los desafíos de vivir de manera diferente a lo que me habían enseñado toda mi vida
no desaparecieron. A veces, la soledad se volvía abrumadora y el peso de la desaprobación de mi comunidad seguía siendo difícil de cargar. Aún así, me sentía guiado, como si algo más allá de mí mismo me estuviera conduciendo, una fuerza silenciosa que me señalaba el camino. No sabía cuál sería el final de este viaje, pero sabía que ya no estaba solo. Al final, todo lo que había vivido me llevó a una conclusión inquebrantable. La fe no se basa en la perfección, ni en el cumplimiento exacto de reglas impuestas por el hombre. La fe verdadera se basa en un amor incondicional, en una relación personal con Dios que no se mide por lo que hacemos, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Esa es la verdad que viví en ese breve pero eterno momento entre la vida y la muerte. Nadie podría arrebatarme esa paz, ni los prejuicios, ni las críticas, ni la incomprensión. No se trataba de estar de acuerdo con todo lo que pensaban los demás, sino de ser fiel a lo que había experimentado. Lo que viví me transformó para siempre, y esa transformación se reflejaba en mi manera de ver el mundo, de ver a las personas y, sobre todo, de ver mi propia vida. A pesar de que algunos aún no estaban listos para entenderlo, empecé a aceptar que mi misión no era cambiar a los demás, sino ser un testigo de la verdad que había experimentado. La libertad que ahora sentía no dependía de cuántos aceptaran mi testimonio, sino de cómo vivía cada día, cada pequeño gesto de amor, cada acto de bondad, cada palabra de aliento se convertía en una expresión de esa verdad profunda. La vida ya no era un esfuerzo por ganar la salvación, sino un agradecimiento por el regalo de la vida que había recibido. Ya no necesitaba luchar por mi lugar en el cielo, porque sabía que ya lo tenía. Con el tiempo, mi historia se fue extendiendo más allá de los límites de mi comunidad. Al principio, había comenzado a contar mi experiencia a unos pocos, pero pronto, por medio del boca a boca, comenzaron a llegar más personas. Algunos venían con escepticismo, otros con esperanza, pero todos buscaban respuestas. No tenía ninguna respuesta definitiva, pero sí tenía una experiencia que no podía negar. Cada persona que se acercaba a mí se iba tocada, de alguna forma, por la verdad que viví. Al final, no era yo quien los cambiaba, sino el amor de Dios que se manifestaba a través de mi historia. En esos momentos me di cuenta de que mi vida había encontrado un propósito mucho más grande que el que jamás imaginé. Mi misión no era convencer, sino compartir. No era imponer, sino ofrecer. Pero algo extraño sucedió a medida que mi mensaje se esparcía. Aunque había logrado encontrar paz en mi vida, había otras personas que comenzaban a mirarme con desconfianza, e incluso algunos de los que alguna vez habían sido mis amigos más cercanos empezaron a alejarse. Mi historia había desafiado demasiadas creencias profundamente arraigadas, y eso no siempre era bien recibido. No importaba cuán tranquila estuviera mi conciencia, el rechazo seguía siendo doloroso. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto, pero al final recordaba la luz que había visto, la paz que había sentido y la verdad que había recibido. Sabía que no podía cambiar lo que había vivido y que no debía esconder esa verdad por miedo al rechazo. Con el paso de los años, mi vida continuó siendo un testimonio de la gracia y el amor de Dios, aunque de una manera que no podía haber anticipado. Mi experiencia de casi muerte se convirtió en el catalizador de una transformación profunda, no solo en mi vida, sino en la vida de aquellos que estuvieron dispuestos a escuchar. No todos aceptaron la verdad que compartí, pero eso ya no me importaba tanto. Lo importante era que había encontrado la paz, una paz que provenía de saber que mi salvación no dependía de mí, sino del sacrificio de Cristo. Y esa paz, por más que fuera difícil de explicar, era suficiente. Hoy miro atrás y veo que todo lo que viví fue parte de un proceso de desapego de mis propias expectativas y de aceptación de la gracia divina.
No tengo todas las respuestas ni pretendo tenerlas. Lo que sí sé es que lo que experimenté me cambió para siempre. La verdad que viví en esos minutos de muerte no fue solo un momento aislado. Fue una semilla plantada en mi corazón que siguió creciendo, transformándome y guiándome. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, ya no tengo miedo. Sé que, sin importar lo que venga, no estoy solo. Hoy, después de todo lo que viví, puedo decir que la verdadera transformación no viene de las reglas ni de la obediencia ciega, sino del amor incondicional de Dios. La experiencia que tuve me enseñó que la salvación no es algo que se conquista, sino un regalo. Un regalo ofrecido sin exigencias, sin méritos, solo por la gracia divina. Y aunque el camino fue difícil y la resistencia grande, hoy vivo en paz, sabiendo que no estoy más intentando merecer algo, sino simplemente agradeciendo por lo que ya ha sido hecho por mí. El amor de Dios, la verdadera esencia de la fe, es lo que nos libera. Y eso es lo que quiero compartir con todos los que estén listos para escuchar. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Te ha impactado esta historia? ¿Tienes alguna experiencia de una experiencia cercana a la muerte o algún otro tipo de revelación espiritual que quieras compartir? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia y saber qué piensas. Y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.